Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a aprender los números, los días de la semana y los meses del año. En los números ya lo habíamos checado del 1 al 20. Vamos a checar, antes de poder continuar con ellos, algunos conceptos sencillos en cuanto a los meses del año y los días de la semana. ¿Por qué es importante aprenderlos? Uno, cuando está trabajando en la lengua de señas, siempre debe de ubicar a la persona sorda en qué día nos encontramos. Cuando estructuramos nosotros nuestras oraciones, debemos de recordar lo que habíamos visto en sesiones anteriores. Ponemos en primer lugar el tiempo. Tiempo, objeto, sujeto y verbo. Vamos a aprender a manejar algunos tiempos como son los meses y los días de la semana. Empezamos. Para los meses del año hay una regla muy sencilla. Todos llevan un movimiento específico. Debemos de recordar nosotros esos movimientos, o como se le conocen en la lengua de señas, debemos de recordar esos quinemas. El quinema que representa a los meses del año es un movimiento de rotación de la muñeca. Empiezo a rotar mi muñeca de esta manera. Rotando yo mi muñeca, empiezo ahora a estructurar o configurar mi mano acorde a la inicial de la palabra que vamos a decir. Si yo quiero decir enero, entonces mi mano se va a configurar con la letra inicial de la palabra, en letra E. Y hago este movimiento de esta forma y es enero. Enero. Ahora, si yo quiero configurar para febrero, misma dinámica. Estoy en este movimiento y configuro con la inicial, febrero. Febrero. Ahora, para marzo y abril va a haber una pequeña variante. ¿Cuál es esa pequeña variante? El lugar y el movimiento en donde configuramos la mano. ¿Por qué? Debemos de recordar, en cuanto a la historia del sordo, ellos se formaron o empezaron las enseñanzas a la persona con discapacidad auditiva mediante personas religiosas, frailes, empezaron a formar a las personas, algunas personas de esas jerarquías eclesiásticas empezaron la enseñanza al sordo. Por consecuencia, algunas de las señas que vamos a estar aprendiendo tienen una carga, por así decirlo, religiosa, ya que es la manera en la que se configuraron. La seña de Pascua se configura aquí. Pascua. Lo que es marzo y abril son los meses en donde la Pascua empieza. Por consecuencia, nosotros hacemos con este mismo movimiento, este mismo lugar, marzo con la letra M, con la que inicia, marzo y abril. Aquí tenemos marzo, abril. Vamos a regresarnos. Enero, febrero, marzo, abril. Hicieron esto también para no confundirlos, ya que hay otros 2 meses que inician tanto con M como con la letra A. ¿A qué meses me refiero? A mayo y agosto. Entonces, con los otros meses yo continúo la misma regla.
anterior del movimiento de rotación. Estando aquí, configurando mi mano en letra M, configuro mayo. Mayo. Ahora, junio. Junio puede parecer una letra I, pero debemos de recordar que junio tiene este movimiento y se configura con esta letra. Por consecuencia, al hacer este movimiento estamos haciendo junio. Continuamos ahora con julio. ¿Cuál es la diferencia aquí entre junio y julio? Para poder identificarlos nosotros, utilizamos una letra entre junio y julio para que cambie. ¿Cuál es? La letra L. Entonces, junio le agrego yo aquí la letra L y decimos julio. Normalmente para los más pequeños, las personas que apenas van aprendiendo lengua de señas, o inclusive niños, les explicamos y lo relacionan con, dicen, bueno, puede ser un rockero que está moviendo las manos, ¿no? Puede ser configurado de esta manera. Junio o julio. Pasamos a la siguiente. Agosto. Configuro mi mano en letra A siguiendo la misma regla del movimiento. Agosto. Septiembre iniciamos con la letra S. Octubre iniciamos con la letra O. Noviembre iniciamos con la letra N. Y diciembre iniciamos con la letra D. Vamos a recapitular rápidamente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso es en cuanto a los meses del año. En la lengua de señas hay algo muy importante, que es el relacionar las señas con algún movimiento, con alguna característica, ya sea un kinema, un toponema, un keirema. Podemos relacionarlo mediante los prosoponemas, con alguna emoción, sensación, con algún gesto. Llega a pasar los alumnos, ay, no, es que no me gusta diciembre. Entonces, al relacionar algo negativo con diciembre, ellos saben que al configurar esto va a ser diciembre, porque no les gusta. Entonces debemos siempre de estar relacionando. Ahora vamos a pasar rápidamente a los días de la semana. ¿Cómo configuro los días de la semana? Normalmente se tiene la creencia que se va agregando un día en la lengua de señas para cada uno, o agrego un dedo para cada día. Otra de las creencias es que configuro yo mi mano acorde al día. En cuanto a estas dos creencias hay una que es errónea. ¿Cuál es la errónea? La primera. ¿Por qué? Yo no puedo configurar martes en letra N. Debemos de recordar que esto es aumentativo. Empiezo con lunes, que es el primer día. Lunes. Agrego otro día, martes. Agrego otro día, miércoles. O, ahí es donde entran muchos que dicen, o puede ser miércoles con la letra M. Agrego otro día, jueves. Pero es que esto tendría que poner la mano así. No, debemos de recordar que los números vienen del sistema de numeración romana. Entonces, para decir nosotros,
4, utilizamos la letra I, la letra V. Aquí la tenemos. El cuarto día o el 4. Jueves, ahora el quinto día, viernes. Se rompe un poco la regla aquí. ¿Por qué? No hacemos sábado con el número 6. Tanto sábado como domingo los vamos a estar configurando por la inicial, solamente en esos dos. Sábado inicia con S, domingo inicia con D. Vamos a recapitular. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Me imagino que muchos ya se dieron cuenta que tiene un movimiento en específico. A eso me refería cuando hablaba de los kinemas. Es el movimiento que distingue a las señas. En este caso, ¿cuál es? El movimiento circular que yo hago. ¿Por qué no roto? Estoy haciendo un círculo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pasamos rápidamente a lo que son algunos tiempos y saludos. En la lengua de señas debemos de aprender nosotros que hay tiempos en específico. Al yo no marcar mi tiempo, voy a sacar, o voy a descontextualizar completamente al sordo. Necesito que comprenda en qué tiempo nos encontramos para que se entienda la oración. Pondré un ejemplo. Esta seña es comer, pero si yo pongo comer y noche, estoy hablando de la cena. Si lo dejo únicamente es comer y puede referirse a la tarde, o el desayuno, o comer en la mañana. Necesito contextualizarlo para que sepa en qué tiempo estamos hablando específicamente. Empiezo por los tres más sencillos, que es días. Configuro mi mano derecha en letra D, mi mano izquierda queda con el puño cerrado, días. Hago este movimiento, días. Para tarde, paso a la siguiente parte del día. Aquí estoy, días, al inicio del día. En la tarde, o si lo vemos, marcándolo por tiempos, día, tarde, noche. Día, tarde, noche. Ahora, tardes. Hago este movimiento. Configuro yo aquí mi mano en letra F, pero ¿por qué en letra F? Porque anteriormente estamos hablando de una lengua viva, ¿no? Y que se tiene que estar actualizando. Anteriormente en la lengua de señas, esta seña, no tal cual la F, esta seña con nuestro dedo de una manera invertida como la manejamos normalmente, nuestro dedo pulgar, en vez de que esté adelante del dedo índice, lo manejaban atrás para decir F, para decir la letra T. Ahora se maneja para decir la letra F. Antes decían tardes así. Dijeron, vamos a dejar la seña porque es un poquito más extraño el hacer un movimiento con esta letra T. Pierde un poquito la estética de la lengua de señas, porque sí, también necesita ser estética. Tampoco vamos a configurar de una manera errónea, y si ellos o la misma comunidad ya lo establece, debemos de respetar la manera en la que trabajan la lengua de señas. Entonces, tardes. Buenas tardes, buenos días. Para yo configurar buenos, coloco mi mano derecha en letra B, la pongo a la altura de mi pecho y hago un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Buenos días, buenos días. Buenas tardes. Para noches, ¿cómo configuro la seña noches? Bueno, debemos de entender. Los sordos aquí asociaron la luna con la noche. ¿Cómo la asociaron?
la seña de luna es aquí, con la letra L, y hago la forma de la luna. Entonces, al hacer esa asociación, el sordo dijo, si aquí está la luna, entonces la noche será así. Debemos de tener mucho cuidado en las señas que establecemos o que configuramos en nuestra cara. ¿Por qué? Porque tienden a malinterpretarse. Por ejemplo, luna, noche, feo y luz o alma. Son 5 señas que se configuran con la mano de la misma forma en letra L. Y si yo no la hago de la manera correcta, ¿qué va a pasar? Voy a confundir completamente al sordo. Noche, luna, feo, luz o alma. Volvemos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a recapitular un poquito lo aprendido hasta ahora. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora, por favor, hazlos tú con mucha calma. Debemos de recordar algo. En la lengua de señas, nadie está jugando competencias para ver quién aprende más rápido, ni para ver quién configura más rápido las señas, ni para ver quién puede señar más rápido las señas. Debemos de recordar que esto es paso a paso. Una casa se construye de ladrillo por ladrillo. Igual en la lengua de señas, todo lleva un proceso. Yo no puedo acelerar mi proceso al momento de aprender. Quiero que eso quede muy claro, porque generalmente cuando quiere uno acelerar el proceso para aprender, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a frustrarse. Yo no nací para esto, yo no puedo lograr eso, no se me da. Calma. Todas las personas pueden aprender lengua de señas, solo es cuestión de dedicación. Ser muy constantes en la lengua de señas y tener una apertura a lo que vamos a aprender. Hasta ahora nos hemos dado cuenta que el mundo del sordo es completamente diferente al que nosotros creemos. Creíamos hasta hace poco que el sordo hablaba español con las manos, hasta que nos dimos cuenta que estructuraban sus oraciones de manera diferente. Creíamos que el sordo podía leernos los labios y podíamos tener una conversación con ellos, y nos dimos cuenta que no es cierto. Creíamos que el sordo no podía bailar, no podía manejar, no podía estudiar, no era capaz de tener un grado de doctorado o inclusive un postdoctorado. ¿Y qué creen? Sí pueden.
debemos dejar de categorizar, de tener una forma de pensar en cuanto al sordo, de clasificarlo o verlo como una persona enferma, una persona que no puede. Recordemos que la discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, todas las discapacidades son únicamente condiciones. Sí, naciste con eso. Y luego, no, es que yo no voy a poder. A ver, el sordo solamente no escucha. Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene sus manos, su cuerpo para entenderme. El ciego, no, es que yo no veo. Tienes tus oídos, tu nariz, tu boca, tus manos, tu cuerpo. Se puede. Pueden aprender, pueden hacer muchas cosas. Solo es cuestión que las personas dejemos, las personas convencionales, como lo marca la Convención Internacional, que las personas convencionales dejemos de verlo a la persona con discapacidad como un enfermito o un pobrecito, ¿no? Lo hablábamos sesiones anteriores, que se les ocurre a las personas convencionales tanto apodo, por así decirlo, cuando es una persona, lo único que necesitas decirles, soy una persona. Yo conozco al sordo, ¿ok? No es persona con discapacidad, es el nombre de la persona, porque ante todo no deja de ser una persona. Continuamos rápidamente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. De igual manera, yo te pido, por favor, que lo hagas en donde quiera que nos estés viendo. Si nos estás viendo en el trabajo, si nos estás viendo desde tu casa, si nos estás viendo desde la comodidad de algún lugar, por favor, hazlo. Tienes unos minutos para estructurarlos. Puedes repetir el video las veces que sean necesarias. Continuamos ahora con buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. De esta forma hemos comprendido hasta ahora los meses del año, los días de la semana y algunos pequeños saludos. De esta manera terminamos esta primer parte. Tomen un pequeño descanso y continuamos con lo siguiente. Buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de lengua de señas, nivel comunicativo simple. Vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto. Hemos trabajado algunos conceptos básicos de la lengua de señas. Llámese un poco de teoría, entender lo que es la interpretación, entender lo que es la traducción, entender qué es la comunicación. Hemos trabajado ya lo que es la terminología básica en cuanto a los queremas, que el queirema, que el toponema, que el quinema, prosoponema, queirotropema, quineprosema, todos esos términos ya los hemos trabajado nosotros. Hemos visto ya el abecedario, los días de la semana, los meses del año y algunos saludos. Vimos una parte pequeña de los números.
Ahora vamos a continuar con esos números que nos faltaron. Voy a recapitular rápidamente los números por si se nos olvidaron para recordarlos rápidamente y poder trabajarlos aquí. Al menos en estos primeros 20 números les voy a pedir que los hagan junto conmigo. 1. Recuerden que en los números y en el abecedario trabajamos diferentes. Todos, al menos hablando en cuanto al abecedario, yo le muestro a mi espectador la palma de la mano. En los números, yo le muestro a mi espectador el dorso de mi mano. 1, 2, 3. Recuerden, por favor, separar bien los dedos. ¿Por qué? Tendemos a decir algunas palabras indebidas o incorrectas al momento de configurarlos de una forma inadecuada. ¿Sí? Pero ¿en qué nos puede afectar eso? Bueno, algunas de estas señas son groserías y queremos omitirlas. ¿Sí? No podemos tener, no sé, un alumno, un paciente o algún conocido en donde yo le quiera decir 3 y en vez de decirle 3 le esté diciendo alguna grosería. No sé, caballeros que vayan a salir con alguna chica sorda que le van a decir que se ven a las 3 y le estén diciendo una grosería. Señoritas que le digan a un caballero, un chico sordo, se van a ver a las 3 o que son 3 y le estén diciendo una grosería. Debemos de tener mucho cuidado en cómo configuramos nuestras manos. Entonces, otra vez, 1, 2, 3, 4, con el siguiente dedo, nada más lo vamos sacando, y el 5. Recordamos, los primeros 5 números son estáticos. Ustedes pueden checar que en todos tiene una descripción del cómo configurar. Continúo. 6, 7, 8, 9. Vamos a hacerlo más rápido. La explicación: configuro mi mano en letra B y hago este movimiento. A lo mejor y sonará burdo, sonará tonto, pero traten de relacionarlo con algo. En la lengua de señas, lo decíamos anteriormente, debemos de aprender a asociar o relacionar. Generalmente encuentran instructores que utilizan demasiadas técnicas para que el alumno aprenda. Una de ellas es la mnemotecnia, relacionar alguna situación o algún objeto chusco con una seña para que la memorices más rápidamente, que la aprendas y la entiendas. ¿Sí? ¿Qué se le explica a los alumnos? Generalmente con esta seña. Profesor, se parece a Karate Kid cuando le hacen que vengan. Exactamente igual. ¿Sí? Lo decíamos anteriormente, el famoso 5 y 5 para los niños para que lo aprendan, o si no, recordando las dos Vs. Una está invertida, la otra no. Tengo aquí la primera, tengo aquí la segunda. Primera, segunda, primera, segunda. 10. 11. Recuerden que tiene un movimiento similar a cuando uno pide right. 11. 12. Agrego un dedo. 13. 14. Guardo mi dedo pulgar, saco mis otros dos dedos. 15. 16. 17. 18. 19. Si se dieron cuenta, cambiaron los movimientos únicamente, la regla es igual.
Cuando llego a un número que maneje 4, saco los 4 dedos, guardo pulgar. Y 20. Hasta ahí todo bien. 20 es con una pequeña pinza. Continuamos. 30. Para 30 utilizo el siguiente dedo. En vez de estar pulgar y dedo índice, ahora estoy pulgar y dedo medio, dejando mi dedo índice levantado. 40. Empiezo a frotar aquí, suponiendo que tengo algún objeto o estoy frotando algo. 40. 50. Empiezo a mover mis dedos de esta manera. Aquí quiero ser un poquito claro en esta seña, por así decirlo. Está 50 y el sordo, en vez de manejar una seña en específico que es 25, lo maneja así. Pueden hacerlo tanto así como así. ¿Por qué? Porque la mitad de 50, pues 25, ¿no? Es la manera en la que lo asocian. 25, 25 o 50. Pero ya vamos tan rápido en el 50 y los otros números no es necesario explicarlos. ¿Por qué? Sistema de numeración romana. 21, 22, 23, 24, 25 o 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igual aquí. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Igual en 40 y continúa ese mismo orden. 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Seguimos, por favor. 60. Estoy en 50 con este movimiento y ahora cierro mi puño y hago este movimiento. Asociación tonta o burda, por así decirlo. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ya son de unos añitos como yo, ¿no? Al menos a mi edad me tocó ver al compayito en cada mundial. Yo sé que a todos o la mayoría de aquí les tocó ver al compayito. Estamos haciendo el movimiento del compayito. 60. 70. Saco un dedo. ¿En dónde configuro? Siempre voy a configurar en esta parte de mi dedo, en la parte de abajo de mi dedo. 70. 80, igual configuro en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en la parte de arriba de mis dedos, donde están mis yemas, ¿qué va a pasar? Estoy diciendo no. Esto es no, esto es 80. No, 80. 90. Aquí en 90 hay un pequeño dilema entre el cómo la configuro. Muchos la configuran de esta manera, 90. Otros más lo configuran de esta manera o de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la correcta? Dependiendo de la región o la zona en la que estés trabajando. Al menos hablando en el estado de Durango, configuramos así o así. ¿Por qué? El sordo comenta que esta seña es drogas. No voy a llegar yo con el sordo y le voy a decir que me diga, oye, no sé, préstame dinero. Ah, no te preocupes. Tengo, en vez de decirle 90 le diga, tengo drogas. El sordo, oh, ¿para qué las quiero? ¿Para qué las necesito? Quiero dinero, no quiero los 90 de lo que me vas a dar. ¿Sí? Puede cambiar completamente mi oración. Por una sola seña, cambia todo. Ahora pasamos rápidamente a los números ya un poquito más grandes, ¿no? 3 dígitos. 1, 100.
Recuerden, sistema de numeración romana. ¿Cómo hacemos el 100? En números romanos, C. 1, C. Un 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y ahora 1000. 1, M, configurando mi mano derecha en letra M haciendo este movimiento. ¿Por qué? Recuerden, sistema de numeración romana. ¿Cómo escribo yo el 1000 en número romano? M, un 1000. Regresamos rápidamente desde el 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Continuamos. Para estos números es la misma regla. 2000, 3000, 4000, todos continúan igual, ¿sí? Hay algunos sordos que cayeron ya en la, por así decirlo, ¿no? En la flojera y ya nada más hacen un 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y así se lo van llevando los números. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto, pero cayeron en esa burbuja, ¿no? De conformidad, de comodidad en cuanto al configurar sus señas. Por favor, oyentes, personas convencionales, configuren las señas como deben de ser. No que mi amigo Perenganito me dijo, ay, es que es más fácil así. Sí. Y yo debo de configurarlas como son, como deben de ser. ¿Por qué? Al momento en que yo no las configure de esa manera, ¿qué va a pasar? Puedo distorsionar completamente mi oración, puedo cambiarla y la oración no va a ser lo que yo quiero decir por buscar un método, una forma más sencilla. Recuerden, en la lengua de señas no hay métodos ni formas sencillas. Aquí, según el principio en la lengua de señas, se vive, ¿no? La lengua de señas no se aprende, se vive. Soy de las personas que choca con ese término, ese concepto que se maneja. ¿Por qué? Porque debes de aprender, debes de conocer quinema, quirema, toponema, prosoponema, querotropema, quinetropema. ¿Para qué? Para que cuando yo esté estructurando mis señas, entendiendo esas reglas, esa teoría, yo no me vaya a equivocar. Sí, pero es que se aprende corrigiendo. Sí. Pero, uno, de por sí es bien difícil entrar a la comunidad de sordos. Dos, cuando estás adentro hay muchas personas que son muy sensibles a la forma en la que ellos son, porque ellos no tendrían un pequeño ni el más mínimo problema en decirte que eres un pelele, que eres un tonto, que eres un torpe, y esas son palabras demasiado, demasiado ligeras a lo que ellos te dirían, al menos hablando en la comunidad aquí. Porque en vez de ayudarte y corregir, claro, no todos, pero en vez de ayudarte y corregir, ¿qué pasa? Empiezan a satanizar a los oyentes, y más porque ha habido muchas situaciones en donde dicen, es que los oyentes, yo no sé para qué aprenden lengua de señas, y luego es que los intérpretes, yo no sé por qué enseñan lengua de señas si debe de ser un sordo. Ok, se supone que estamos invadiendo su cultura, su comunidad. Lo hablábamos anteriormente, al no conocer nosotros un poquito de historia no podríamos entender por qué esos comportamientos. Sí, el sordo fue maltratado muchísimos años, pero no significa que todos los oyentes
que todas las personas convencionales vayamos a hacer eso, ¿no? O que vamos a querer lucrar con su lengua de señas, con su idioma, no, nada de eso. Digo, aquí debe de hacerse un equipo dual, ¿no? Junto oyentes como sordos. Intérpretes y sordos deben de trabajar en equipo, ¿para qué? Para preparar a las futuras generaciones de intérpretes o personas oyentes que tengan algún negocio. No es tan difícil. ¿Qué debemos de hacer? Al menos oyente o yo, que estoy aprendiendo lengua de señas, estructurar mis señas de manera correcta para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Que luego pues llegan a desanimar a uno, llega uno a sentirse que no es lo suyo, que no sabe por qué está ahí, que todavía lo hace de buena intención. Recuerden, sonará muy cruel, visceral, feo, pero la vida no se basa en buenas acciones, no en buena voluntad que uno tiene. Si vamos a hacer algo, debemos de aprender a hacerlo bien, y este va a ser el caso. No voy a caer en la flojera de decir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 o manejar señas antiguas como 100, 200, 300, 400, 500. No. Si se está diciendo que se basan en un sistema de numeración romana, entonces un 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y si yo digo que el 1000 es con mi sistema de numeración romana, es un 1000, un M. Continuamos. Ahora, empiezo con estas señas. Primero, para yo decir primero, utilizo mi mano derecha en letra L. ¿Por qué en letra L? Es la manera más fácil de configurarla. Y empiezo aquí, primero. No puedo hacerlo así. Debo de sacar un poquito mi dedo, por eso es letra L. Más configurado así. La L un poquito más acostada. Primero. Segundo. Aquí sí puedo darme el gusto de esconder mi dedo pulgar. Segundo. Tercero. Cuarto. 4 dedos. Cuarto. Quinto, los 5 dedos con este movimiento. Sexto, ahora sí únicamente con mi dedo pulgar. Sexto. Aquí nos lo podemos llevar igual. Séptimo, octavo, noveno. Y hasta ahí. Ya no podemos hacer el décimo, onceavo, doceavo de esta forma. Al menos si lo manejan hasta el número 9. Continuamos ahora en cuanto al término división. Hay dos formas de hacer división. Una, así, división, o entre. Cuidado con entre. ¿Por qué? Entre, y si pongo otro dedo así, o la letra H, esto es asesinar o matar. No va a llegar con el sordo, alumno, paciente, le voy a decir, ahora tú y yo, en vez de decirle vamos a hacer divisiones, vamos a ir a matar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Seguimos con multiplicación. Unos dicen con la X, al menos muchos intérpretes manejamos el por. Por. Raíz cuadrada. Tengo mis dos números, 1, 2, y yo únicamente señalo esto. Raíz cuadrada. Seguimos. Resta. Algunos manejan únicamente el dedo así.
¿sí? Otros lo manejan como menos o como negativo. Suma, configuran como más con una cruz o positivo. Muchos manejamos el más. Suponiendo 25 más 25 igual 50. La mitad. Hay muchas formas de poder decirlo. Por ejemplo, algunos lo manejan así, la mitad de dos trozos. O así, si se quieren ir por un porcentaje, un 50%, ¿sí? Hacen cualquier figura y dicen la mitad, dependiendo de la mitad que necesiten. Recuerden, en la lengua de señas sí debo de ser muy claro en el cómo estructuro, pero tiene ciertas libertades. ¿En dónde entran mis libertades? En mis clasificadores, en el cómo yo estructuro alguna seña o cómo no lo quiero hacer, ¿sí? Probablemente estemos hablando del 50% de un pastel. Yo no voy a llegar a decir el 50% de un pastel. ¿Qué hago? Tengo el pastel, esta parte. Siguiente torta, tengo el pastel, esta parte. Siguiente torta, tengo el pastel, esta parte. Aquí tengo el 50 y aquí tengo el 50. ¿Qué creen? Las dos formas están bien. Depende de cómo lo quieran usar ustedes. ¿Tenemos dudas hasta ahí? Si lo tenemos, volvemos a repasar. Vámonos muy rápido. Vamos a empezar desde el 1 hasta donde nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 y 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000. Misma regla. Millón. 1.000 de miles, 1.000.000. Podemos llevárnoslo así hasta trillones, cuatrillones, sí, normalmente no los utilizamos. 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000 de miles es 1.000.000, 1.000 de mil de miles es 1.000.000.000, o 1.000.000.000, 1.000 de mil de miles de miles, trillón, y así sucesivamente, ¿sí? Hay una seña en específico, no la quise poner porque nadie la utiliza, generalmente nadie la usa, es un Google. Vamos a explicar rápidamente un Google. Resulta que cierto día un científico, un físico matemático, dijo, voy a poner el número, voy a escribir el número más grande del mundo, que bueno, no es como que lo haya hecho él, ¿verdad? Nada más se puso y tuvo el tiempo suficiente para poner
muchos ceros. O sea, puso 1000 a la 100. Después de 1000 puso 100 ceros más. Y un día le preguntó a su hija cómo debería de ponerle este número. Entonces la niña, una niña chica, le dijo un Google, que se llame Google. De ahí el Google. De ahí también en Internet nosotros utilizamos o se llama Google. ¿Por qué? Porque tiene una infinidad de búsquedas similar al nombre que le dieron al número. Nada más le cambiaron la forma en la que se escribe, ¿no? Ese es un dato extra que algún día puede servir, ¿no? Entonces, continúo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Fíjense en primero y séptimo. El dedo, el pulgar cómo cambia. Séptimo, octavo, noveno. División. Hablábamos de división. Puede ser así o así. Multiplicación. Así o así. Por. Raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Sí ven la forma? Resta así o así o así. Suma así o así. Mitad. Para yo decir mitad, puedo hacer así o 50% o utilizo un clasificador según lo que quiera decir. Si digo un 25%, 50%, un 75%, lo que esté porcentuando lo puedo decir. Si son fracciones igual, un octavo, un noveno, 12 novenos, según la fracción, yo lo puedo estructurar mediante una figura, una representación mental que voy a externar con mis manos, o sea, un clasificador. Si ya no tenemos dudas hasta ahora, hemos terminado también nuestra parte de los números. Recuerden que en nuestra próxima sesión vamos a estar trabajando colores y familia. Nos vemos.